Bienvenidos como siempre a Fox Noticias, les informa Andrea Linares. El estado de Jalisco en México se ha convertido en un refugio para fugitivos que escapan de las autoridades de Estados Unidos. En lo que va de año, las autoridades mexicanas han detenido en ese estado a 14 personas buscadas por el FBI, más que en cualquier otra entidad del país. Según el medio mexicano Milenio, las autoridades estadounidenses buscan a estos fugitivos por delitos muy graves como homicidio, narcotráfico y delitos sexuales. La policía de Jalisco también utiliza sus propios recursos de inteligencia para capturarlos. Recurren a drones y aeronaves para rastrearlos tras recibir alertas del Consulado de Estados Unidos en Guadalajara. Este tipo de cooperación refleja la creciente coordinación en materia de seguridad entre la administración Trump y el gobierno de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. Pero hay una pregunta clave. ¿Qué tiene Jalisco que lo ha convertido en destino para tantos fugitivos de la justicia estadounidense? Carlos Matienzo, experto en seguridad nacional de México, me acompaña para abordar el tema. Como siempre, Carlos, bienvenido. Muchas gracias. Ahora, yo sí me pregunto cuando leo este informe, ¿cómo es que hacen para llegar a México y entrar hasta Jalisco? ¿Tendrán contactos que pueden ayudarles a tratar de desaparecer estos fugitivos? Bueno, de entrada, Jalisco es uno de los estados más importantes de México, mejor conectados con Estados Unidos, con dos grandes ciudades como Guadalajara y Puerto Vallarta. Puerto Vallarta siendo una ciudad muy conocida para los estadounidenses y los canadienses. Y además es un estado complejo, con un territorio, digamos, una gran parte es rural, entonces es también fácil esconderse en Jalisco y con una alta presencia del crimen organizado que en algunos casos no se puede descartar que haya algunos vínculos. Más allá de eso, creo que también es muy importante mencionar que en el caso de Jalisco, estas detenciones que se han comentado, la mayoría se han llevado a cabo por las autoridades de Jalisco, por el gobierno de Jalisco. Y no es un asunto menor porque justamente el gobierno federal, el gobierno de Claudia Sheinbaum, ha tratado de monopolizar la relación con Estados Unidos y no quiere que los estados cooperen con los Estados Unidos. Jalisco es gobernado por la oposición, por Movimiento Ciudadano, un partido de centro, y creo que han tomado una buena decisión en ellos mismos construir su relación con Estados Unidos y abonar a la relación bilateral de seguridad, y este sin duda es un resultado positivo. ¿Por qué Jalisco? ¿Por qué es justo este destino tan atractivo para los fugitivos? Como te decía, creo que la conectividad puede ser un factor ¿Un clave. factor? El hecho de que existan incluso vuelos, una gran presencia, hay una gran comunidad de Mm, americanos en Jalisco, tanto en mm. Guadalajara como en Zapopan. Por otro lado, es un estado que ofrece pues las mismas bondades que ofrece para los mexicanos, para la industria, pues también las pueden ver los propios fugitivos, infraestructura, un gran territorio. Ese es uno de los estados más importantes, probablemente el estado más importante después de la Ciudad de México. Ahora, también todo el corredor del Pacífico tiene esta problemática de presencia de fugitivos. El caso de Sinaloa, el caso de Sonora, también Baja California, un estado donde están los Cabos, por ejemplo, un destino conocido para los americanos, pero también allá hay presencia del crimen organizado, que es una hipótesis que no Sí, podemos descartar. Uno de los claro. grandes carteles de México está en Jalisco. Ahora, estos fugitivos son buscados por delitos, como mencioné, muy graves. ¿Qué se sabe sobre sus actividades cuando ya llegan a Jalisco? Porque no podemos pensar que alguien que enfrenta serios cargos criminales va a ir a México y allí se van a portar bien. Sí, hay dos tipos de fugitivos que han estado siendo detenidos en México. Por un lado, los que busca el FBI, muchos de ellos por delitos o federales o estatales, algunos incluso en la lista de Ujú. los más buscados. Hay que recordar que 5 de los top 10 más buscados por el FBI han sido detenidos en México, pero ahí sí por las autoridades federales de México. Otros tantos de los que han detenido, por ejemplo, en Jalisco, el caso muy particular, sí son buscados por el FBI o por el Cuerpo de Marshals de los Estados Unidos por delitos estatales. Muchos de esos, que digamos no son delincuentes consolidados, que pueden ser personas que a lo mejor desgraciadamente asesinaron a alguien, a algún familiar o cometieron un delito, sí se están escondiendo, digamos, en México, no continúan cometiendo crímenes. Hay otros, recordarás el caso del deportista olímpico canadiense ve en la lista de los 10 más buscados en México, él sí estaba cometiendo crímenes en México, era
miembro del cártel de Sinaloa, ayudaba a transportar drogas a los Estados Unidos. Creo que Ujú. son los dos casos quienes continúan cometiendo delitos porque participaban ya en tramas Sí. transnacionales de crimen organizado y quienes simplemente están huyendo de la ley americana. Carlos, recientemente Estados Unidos y México lanzaron ejercicios conjuntos dirigidos a los cárteles. Esto se realizó a lo largo de la frontera y lo interesante es que Trump y Sheinbaum han tenido sus diferencias públicas muy importantes, muy notables, pero la relación no se ha deteriorado al punto de frenar por completo esta cooperación en seguridad. ¿Estamos viendo una relación, digamos, más pragmática de lo que muchos esperaban entre ambos? Es una relación tensa constantemente, pero simple y sencillamente, primero por condiciones estructurales no puede frenarse, porque a los dos países hay que recordar que les conviene esta cooperación, tanto para temas de seguridad pública como para temas de seguridad nacional, antiterrorismo, defensa, etcétera. Ahora bien, la verdad es que la presión del gobierno de Estados Unidos ha llevado al gobierno de México a intensificar Ujú. esa relación. No creo que lo hagan con el mayor gusto, pero lo tienen que hacer porque el gobierno de Estados Unidos ha presionado. Donde sí, digamos, se ha frenado muchísimo la cooperación es con los estados. El gobierno mexicano no quiere que los estados y las autoridades americanas u otros estados de la Unión Americana colaboren entre sí. Y creo que ese es un error. El caso de Jalisco nos demuestra que cuando colaboran Ujú. también los estados, cuando hay los gobiernos dispuestos a colaborar en esa relación bilateral, puede haber resultados. Sin embargo, en el tema del Exacto. crimen organizado, creo que la figura de Omar García Harfuch es muy importante y sin duda está dando resultados en el combate al crimen organizado. Una relación muy compleja, sobre Ujú. todo desde que se imputó al gobernador de Sinaloa, al gobernador Rocha, que Rocha. está, digamos, prófugo de la justicia americana y el gobierno mexicano no quiere entregar. Son esos, digamos, altibajos en la relación de México-Estados Claro. Unidos. Claro, pero muy interesante al mismo tiempo analizar, ver toda esta dinámica. Carlos Matienzo, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Gracias a ustedes, un saludo. Gracias. Cuba está en caída libre, pero ahora hay una nueva alerta para Estados Unidos. ¿Qué papel están jugando China, Rusia e Irán a solo 90 millas de Florida? Lo analizamos en breve. Bienvenidos de vuelta a Fox Noticias. Pasamos ahora a Cuba, donde por décadas ha escaseado casi todo: dinero, electricidad y recursos, pero no el respaldo de algunos de los principales adversarios de Estados Unidos. Me refiero a Irán, Rusia y China. Por eso, tener a un país vecino debilitado no necesariamente significa mayor seguridad para Estados Unidos. Al contrario, la crisis económica de Cuba podría abrir aún más la puerta a la presencia y la influencia de adversarios como China, Rusia e Irán en nuestro propio hemisferio. Según el America First Policy Institute, es clave que la Casa Blanca mantenga su política de máxima presión sobre Cuba, especialmente ante los indicios de actividades de inteligencia china en la isla. El instituto también advierte contra las políticas de Estados Unidos que se enfocan más en la crisis económica de la isla que en su amenaza para nuestra seguridad nacional. Según la organización, la presión actual del gobierno Trump podría hacer que Cuba sea menos predecible y más dependiente de los adversarios, Irán, Rusia y China. Melissa Ford Maldonado, directora de la Iniciativa para el Hemisferio Occidental en el America First Policy Institute, me acompaña para analizar este tema. Melissa, antes que nada, bienvenida a Fox Noticias. Muchas gracias, un placer estar con ustedes. Melissa, claramente que Cuba tiene una larga historia trabajando en contra de los intereses estadounidenses y apoyando a los adversarios. ¿Qué sabemos realmente sobre estas actividades de inteligencia china que se realizan en Cuba y qué capacidades podrían darle a Beijing? Es exactamente correcto. Cuba lleva 67 años penetrando a los Estados Unidos de diferentes maneras, no solo en cuanto a influencia, pero también en actividades de inteligencia. Y sabemos que específicamente la China tiene una presencia muy potente en la isla, especialmente ahora que Cuba está cada vez más débil. Eso no significa que Cuba se vuelva más inofensiva, solo significa que está más dispuesta a venderle acceso a los Estados Unidos, a nuestros enemigos, a nuestros adversarios.
En el tema específicamente de Beijing, sabemos que el régimen cubano les ha estado dando su territorio para que puedan expandir no solo económicamente, pero también en temas de tecnología y espionaje en contra de los Estados Unidos. Ahora, de alguna manera puede China terminar convirtiéndose en el salvavidas, ¿no? Que rescate a Cuba ante toda la presión que está viviendo por parte de Estados Unidos ante el deterioro económico en la isla. Precisamente ese es el caso. Lo que nosotros advertimos en nuestro informe es que podemos ver en las noticias que Cuba obviamente está en una situación muy débil, lo que parece muy frágil, personas que no tienen comida, no tienen agua, no hay electricidad. Es una situación muy preocupante en cuanto al tema humanitario y obviamente lo que puede resultar a ser el tema migratorio hacia los Estados Unidos, pero eso no significa que Cuba se vuelva inofensiva, porque significa que están más desesperados y por lo tanto más dispuestos a venderle y darle acceso a los enemigos de los Estados Unidos para que puedan seguir sobreviviendo. Es lo que lleva haciendo el régimen cubano por 67 años y no solo lo está haciendo con China, pero también con Rusia, con Irán, lo estaba haciendo también con Venezuela. Entonces es algo que tenemos que asegurarnos de no subestimar. La administración Trump ha estado trabajando arduamente, tratando precisamente de limitar esa influencia china en América Latina, en el hemisferio, pero ¿puede realmente hacerlo sin antes resolver el problema de Cuba? Es paso a paso y cada paso importa, ¿verdad? De lo que están haciendo en Venezuela, lo que están haciendo en Colombia y sabemos que muchos de esos países al mismo tiempo están haciendo cambios por su parte también, están poco a poco trabajando para asegurarse de independientemente ir votando esas influencias que no les han servido. Pero Cuba es lo más importante, yo siento ahora para los Estados Unidos, no solamente porque es una gran amenaza hacia los Estados Unidos y lo ha estado haciendo por tantas décadas, pero por su proximidad. Están solamente a 90 millas del estado de Florida y tienen mucha gente también que está trabajando dentro de los Estados Unidos. Han atacado directamente a estadounidenses en territorio estadounidense también antes y sabemos que tienen un historial muy largo de penetrar los niveles más altos del gobierno estadounidense. Tienen un historial muy largo de hacer eso. Melissa, formas parte del America First Policy Institute y exigen una respuesta de Estados Unidos más contundente, pero dicen que no están necesariamente abogando por nuevas bases estadounidenses. Entonces, en cambio, ¿qué se debería estar haciendo desde tu punto de vista? Hay varias cosas que podríamos estar haciendo. En mi informe tengo 12 recomendaciones de política pública que podríamos implementar en cuanto a Cuba, pero exactamente es el caso. No necesitamos bases en cada país del hemisferio occidental para poder tener una política pública fuerte en lo que se trata de Latinoamérica y la seguridad estadounidense. Algo que podríamos hacer, siempre hay el caso de poder trabajar con los países que están en el hemisferio y que nos den ciertos derechos de poder usar su territorio o también de tener bases que son un poquito más temporales. Pero el problema es que ahorita Southcom, que es lo que utilizamos en todo el tema que se trata de seguridad nacional en Latinoamérica, está trabajando con básicamente recursos prestados y temporales. Entonces, considerando que este es nuestro hemisferio y que todas las amenazas que comienzan en Latinoamérica, no se quedan en Latinoamérica, pero llegan a los Estados Unidos, nos afectan en temas de migración, en temas de narcotráfico. Considerando la importancia del hemisferio occidental para la seguridad nacional de los Estados Unidos, necesitamos una base mucho más fuerte, que Estados Unidos tenga una presencia que pise mucho más fuerte en Latinoamérica. Sí. Pues lo seguro es que la administración Trump y el Partido Republicano en general seguramente no estará abandonando este tema y estará muy pendiente de cada acontecimiento. Melissa Ford Maldonado, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Saludos. Muchísimas gracias, un gusto. Nuevas reglas en Florida llevan la historia del comunismo directamente a las aulas. Sus defensores dicen que es una lección del pasado que las nuevas generaciones no pueden olvidar. Sus críticos aseguran que es política disfrazada de educación. Esos detalles y más enseguida.
Ya estamos de vuelta con más de Fox Noticias. Florida arranca el año escolar diciéndole no al comunismo en las aulas. El estado adoptó nuevos estándares para la enseñanza de los estudiantes, poniendo la historia y las consecuencias de los regímenes comunistas en el centro de la atención. El nuevo plan de estudios a nivel estatal exige que los estudiantes aprendan sobre la ideología comunista, su expansión en el mundo, así como las consecuencias humanas y económicas. El congresista de Florida, Carlos Jiménez, quien huyó de Cuba cuando era un niño, señala que los estudiantes necesitan ese contexto histórico y un mayor conocimiento del sistema del libre mercado. The problem is that our students not only don't know anything about communism, they don't know anything about the free market system. They're not taught that. Our students right now are going into college with a blank slate, not having any historical knowledge about what communism is, the evils of communism, how many people have died under communism, all of the false promises of communism, and that communism is really a threat to democracy. So that once they go to college, and then they get confronted by these far left professors spewing all this baloney, that they're able to fire back and say, excuse me, no, this is actually what happened here in Russia, Cuba, Venezuela. Dania Alexandrino, analista política y profesora universitaria en el estado de Florida, me acompaña para analizar este tema. Bienvenida como siempre. Muchas gracias, Andrea. Para mí es un placer estar con ustedes nuevamente. Gracias, Dani. Antes que nada, ¿qué te parece que ahora estén enseñando sobre los peligros, las consecuencias del socialismo, del comunismo? Y más allá, desde tu punto de vista, ¿qué sería, digamos, lo más importante que deben aprender los estudiantes para que sencillamente no salgan de estos cursos, de estas clases, solo diciendo, bueno, el comunismo es malo? Primero que todo, me parece una muy buena idea, pero no debemos detenernos ahí solamente de enseñarle, ¿verdad? Todo lo que es lo Ujú, malo del comunismo. Yo creo ujú. que el propósito de la enseñanza es crear un ambiente idóneo para el intercambio de ideas, para el debate, para la opinión y para poder analizar, ¿verdad? Que yo creo que eso es parte de lo que se ha ido perdiendo y cuando llegan a la universidad también encontramos eso. Y encima de eso, yo recuerdo que cuando yo estaba en la escuela secundaria, yo aprendí no solamente sobre los males del comunismo, sobre el socialismo, sobre la Unión Soviética, sino que también aprendí sobre la cívica estadounidense y la importancia de lo que es nuestro sistema, ¿verdad? No solamente nuestro sistema de república, sino también lo que es el libre mercado. O sea, yo creo que hay que darle a los estudiantes todas las opciones y dejar que eventualmente ellos lleguen a sus propias conjeturas, que yo creo que eso es Ujú, parte de lo que se ha perdido. Y cuando llegan a la ujú. universidad, peor todavía. Exactamente, y también les da una mejor formación para, como usted dice, Correcto, pues realmente entender por qué creen y tienen las opiniones que tienen, no sencillamente han sido adoctrinados. Ahora, ¿por qué entonces correcto. debería resultar controversial enseñar estos hechos de la misma manera en que enseñamos las atrocidades de otros regímenes totalitarios? Porque si hay quienes se están oponiendo a esto. Es que no debe ser controversial. El problema está en aquellos que piensan que al enseñar esto estamos despertando a las mentes más vulnerables y a los fácilmente manipulables. Y eso es parte del problema que tiene la izquierda, ¿verdad? Que ellos saben y se aprovechan de aquellos que son vulnerables y que pueden ser adoctrinados y manipulados de manera emocional. Porque lo que sí te puedo decir como profesora universitaria es que estas nuevas generaciones son sumamente débiles emocionalmente y le temen al conflicto, le temen al intercambio de Ujú, ideas y prefieren muchos de ellos que, por ejemplo, piensan distinto, prefieren reservarse su opinión y simplemente conformarse a sentir con la cabeza a lo que dicen los demás. Y yo creo que eso es parte del problema, ¿verdad? Es que cuando no damos paso bien temprano en la educación, y no solamente en la escuela, sino también en la casa, a ese ujú. intercambio de ideas, a exponer a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a toda la variedad de sistemas, entonces le estamos fallando y estamos creando, ¿verdad? No solamente futuros líderes débiles, sino también futuros líderes fácilmente manipulables por emociones. Y es algo maquiavélico, que yo siempre le digo a mis estudiantes, esa palabra tiene un origen y es el origen de quien escribió el libro The Prince, El Príncipe, Niccolo Machiavelli, que describía al político moderno. Estamos hablando de un libro que fue escrito
in the fifth century, o sea, en el siglo 15, Sí. 15th century, y que hoy día todavía tiene un peso enorme en lo que es la ciencia política. Y cuando fallamos en exponerle a nuestros jóvenes libros como El Príncipe, las figuras como Machiavelli, Niccolo Machiavelli, para que puedan entender lo que significa el término maquiavélico, entonces estamos fallando en crear la habilidad de análisis. Y yo creo que eso es parte de lo que estamos teniendo hoy. Y aquí estamos viendo cómo el estado de Florida está dando este paso, pero también sería necesario que se vea en otras partes del país, no solo los estudiantes que están recibiendo la educación en dicho estado. Dania Alexandrino, como siempre, muchísimas gracias por acompañarme y analizar estos temas. Buen día. Gracias, Andrea, un placer. Y ahora regresamos con más de Fox Noticias. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Síguenos en Instagram, Facebook, X, TikTok y WhatsApp para que no te pierdas nada, siempre con Fox Noticias. Yo soy Andrea Linares.